Buenas tardes. Me voy a permitir iniciar esta socialización que hace parte de mi examen de candidatura doctoral, extendiendo un cordial y respetuoso saludo al jurado que me acompaña, doctora Gaudis Vela, doctor René Viloria, doctor Carlos Romero. Igualmente un saludo cordial al doctor Rafael Prado, quien ha oficiado como director de mi tesis, y al doctor Antonio Hernández, director del programa, quien a través de él quiero igualmente extender un cordial saludo y un agradecimiento a las directivas del programa por permitir que podamos hacer desde la instancia esta socialización y esta defensa de la candidatura doctoral. Como es de conocimiento de ustedes, esta presentación tiene dos momentos. Un primer momento que es la presentación de la memoria descriptiva y un segundo momento que es la presentación del proyecto de tesis doctoral. Entonces, en ese orden de ideas me voy a permitir eh, iniciar con la presentación de la memoria descriptiva. Desde lo personal, yo considero que el programa de doctorado nos permitió el desarrollo de una ruta de aprendizaje que hizo énfasis en la investigación, hizo énfasis en la profundización de conocimientos, en la profundización académica, en la producción de conocimiento y obviamente en el desarrollo personal. Entonces, para mí, en lo particular, analizando el desarrollo del doctorado, considero que transité por dos caminos muy importantes. Un primer camino que me permitió el crecimiento personal, crecimiento profesional, y un segundo camino que permitió el desarrollo de la colegiatura, el desarrollo académico y obviamente el desarrollo de la tesis doctoral. En lo relacionado al crecimiento personal, debo decirlo, que la metodología del doctorado y cómo se desarrolló me fortaleció todo lo relacionado al aprendizaje autónomo. Esto me pareció muy interesante porque a partir de ahí, junto con la asesoría de los docentes, logré una claridad conceptual tanto en educación como en la disciplina en particular, para este caso la actividad física, el deporte y la educación física. De igual manera, tengo que decirlo, para mí cursar el doctorado me propicia una realización personal y un avance en mi, en mi vida profesional. Entonces, realmente no sé hasta cuándo estaré elaborando, pero mientras lo pueda estar, seguiré considerando estos espacios de formación como crecimiento y realización personal. Me fortaleció mucho el tema de las habilidades blandas, como fue la autogestión, la perseverancia, la paciencia, la adaptación, la comunicación, tanto de manera verbal, oral, como de manera escrita. Creo yo que logramos conocimientos importantes y desarrollo de habilidades de investigación, el fortalecimiento del pensamiento crítico y para mí un elemento fundamental fue el haberme permitido conocer y compartir con unos maravillosos académicos hermanos venezolanos. Realmente esto fue uno de los elementos claves y estos aspectos en conjunto los considero parte de mi crecimiento personal, de mi desarrollo personal. Es posible que se me hayan quedado algunos por fuera, pero quería compartirles este aspecto que para mí fue muy importante a partir del cursar el doctorado. Ya en lo relacionado a la parte académica, pues el doctorado se cursó a través de esta estructura que les estoy compartiendo, eh, 5 lapsos, dentro de los cuales pudimos cursar 4 cursos obligatorios, cuatro cursos selectivos, 3 seminarios y unas actividades acreditables de manera complementaria. Como lo quiero representar en esta gráfica, eh,
Hay una tesis doctoral, hay una propuesta de tesis doctoral que se planteó y se colocó sobre la mesa desde el primer lapso. Sí, la coloqué prácticamente de manera transversal para eh, entender que la proyección de las diferentes asignaturas, además de la capacitación, además del fortalecimiento y la profundización en los diferentes conocimientos, se hizo un aporte importante de parte de todos los docentes y de cada asignatura hacia la construcción de la tesis doctoral. Para mi caso, pues mi tesis, transformación de las concepciones y prácticas pedagógicas docentes para una educación física comprensiva en el nivel escolar. Entonces yo considero que la tesis prácticamente se empezó a analizar, a estudiar, a reflexionar, a construir desde el primer momento que se inició este proceso de formación académica. Ya de manera específica desde cada lapso, pues hubo unos aportes importantes para esta tesis. Por ejemplo, puedo decir que en el primer lapso, desde la asignatura de filosofía de la actividad física y el deporte, pues se logró una reflexión y profundización importante del desarrollo de la actividad física, el deporte, la educación física, desde una mirada filosófica. Fue algo interesante porque pudimos enmarcar estas disciplinas en la teoría humanista, obviamente anclada a lo que es el desarrollo del empirismo y el racionalismo, teniendo en cuenta que son disciplinas que se mueven en esos contextos del conocimiento de manera fácil. Eh, Esto me aportó, este aporte se hizo interesante porque a partir de ahí prácticamente fuimos enfocando para el marco teórico la mirada humanista de la educación física. En el curso lectivo Fundamentos Ontoepistemológicos que fundamenta la investigación de la educación física adaptada, pues se hizo con el docente un estudio desde la parte ontológica, un estudio del ser, para este caso el ente, como es la disciplina como tal, mirando qué es, cómo es, para qué es su naturaleza y su relación con el ser humano. Obviamente esta mirada ontológica pues le permite a uno decantar un poco de manera más profunda la disciplina que se quiere estudiar y se quiere analizar desde la tesis doctoral. En los aspectos fundamentales de la actividad física y el deporte, pues estuvimos trabajando todo lo que es la parte conceptual acerca de la actividad física y todos sus elementos, acerca del deporte, acerca de la educación física orientadas hacia la construcción del marco teórico. Casi que podría decir que desde aquí se empezaron a definir cuáles serían los soportes conceptuales que iban a ser parte de ese marco teórico y que iban a soportar el desarrollo de la tesis y obviamente su producto final. Aquí empecé a a hacer una primera análisis de lo que debe ser una educación física comprensiva. Ya en el segundo lapso, desde sociopolítica de la actividad física y del deporte, pues se hace esa mirada, ese análisis de cómo se relaciona la actividad física, el deporte, la educación física con la comunidad, con las sociedades. Yo creo que nadie es un secreto, pues que nuestras disciplinas son un fenómeno social muy fuerte, ¿cierto? Que han incidido de manera ostensible en los últimos años en las diferentes comunidades y sociedades. De ahí la importancia de empezar a pensar cómo la educación física tiene que ir a la par con esa influencia fuerte hacia la sociedad, hacia las diferentes comunidades. En el curso lectivo de Ciencias, Leyes, Teorías y Modelos, pues se hizo el análisis y la comprensión de la estructura de la ciencia, digamos, a partir de las leyes, las teorías y los modelos. Eso permite tener un conocimiento, una comprensión más profunda de las disciplinas. En este caso, la educación física, pues todos sabemos que se desarrolla en su práctica a partir de modelos, a partir de teorías y obviamente soportado por unas leyes que en últimas son las que van a determinar los diferentes caminos que debe tomar. Entonces, obviamente, este curso hace su aporte interesante a estructurar todo este marco teórico
para soportar la propuesta doctoral. En el curso de metodología avanzada, pues estuvo centrado en la estadística, teniendo en cuenta que pues todos sabemos que la investigación pues requiere un proceso conceptual y metodológico que permita el manejo de datos, ya sean datos cuantitativos, datos cualitativos, que para nuestro caso, digamos, pues van a ser en su gran mayoría datos cualitativos, de pronto con algunos datos cuantitativos menores, pero obviamente desde esta asignatura, pues creo que nos aporta los fundamentos importantes para cuando se haga el trabajo de campo y se recoja toda la información y se haga ese procesamiento, que es el que nos va a permitir concluir, inferir y tomar decisiones y conclusiones. En el lapso 3 se hizo el curso electivo de entrenamiento deportivo y desarrollo humano, un curso interesante que nos permitió mirar cómo el entrenamiento y el desarrollo contribuye al desarrollo humano. Y aquí también se hizo un análisis interesante de cómo la educación física también la podemos encajar en ese contexto del rendimiento, no desde el punto de vista competitivo, no desde el punto de vista del resultado, pero sí desde el punto de vista de desarrollo de las diferentes dimensiones del ser humano. Se hizo el seminario de tesis uno, pues digamos que a partir de los seminarios prácticamente se trabajó lo que fue la consolidación de la tesis doctoral, la consolidación del documento, y entonces en este primer seminario pues se hizo todo lo que fue el análisis, el ajuste y la definición de lo que es la denominación, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación del proyecto. Entonces, digamos, allí con la docente, pues se hizo de manera particular, se fue haciendo el análisis, cómo se fue decantando y se fue organizando este primer camino que prácticamente era el derrotero para seguir proyectando la propuesta doctoral. Se desarrolló un curso electivo de investigación cualitativa muy pertinente, porque pues obviamente mi tesis doctoral está enmarcada como una investigación cualitativa, lo que me permitió pues conocer las particularidades y los procesos de este tipo de investigación, teniendo en cuenta que permite entender y estudiar la complejidad de los fenómenos sociales, en este caso la educación física dentro del contexto escolar. Vino el seminario de tesis 2, que igualmente se continuó con el proceso de consolidación de la tesis. Se hizo todo lo referente al marco referencial, el análisis del estado del arte, los antecedentes de la investigación, el marco teórico. Se definieron las teorías básicas que iban a soportar esta tesis y los conceptos disciplinares específicos pues, que igualmente soportarían todo este proceso, que en la presentación del proyecto pues los comentaré. Y por último, digamos, de esta parte de la colegiatura, a través del seminario de tesis 3, se hizo la definición de todo lo relacionado a la metodología de la investigación. Digamos que aquí se definió cuáles eran los paradigmas, el paradigma ontológico, epistemológico, axiológico, que iban a soportar la tesis, cuál era el enfoque que iba a tener, el método de desarrollo, el contexto, el escenario donde se haría el trabajo de campo, la definición de los participantes, la técnica de recolección de información y cómo a través de todos estos elementos se propuso la estructura para darle la fiabilidad, la validez y el análisis de la información. Entonces, digamos que con todos estos elementos, pues prácticamente se construyó el documento de tesis doctoral y que se fue perfeccionando y se fue mejorando con el aporte de la docente en particular, la doctora Gaudis. Tengo que hacerle este reconocimiento en este momento que nos aportó muchísimo, en mi particular me aportó muchísimo y obviamente ustedes como jurados también con sus aportes pues igualmente ayudan a darle una mayor consolidación y perfeccionamiento a esta propuesta. Y ya dentro del proceso del desarrollo de la memoria descriptiva, pues el curso del programa, pues
se desarrollaron unas actividades complementarias que fueron las actividades acreditables. El programa nos exigía 12 unidades de crédito mínimas como requisito, de los cuales pues cada estudiante las fue desarrollando de acuerdo a sus particularidades, preferencias y posibilidades que tuvo en su momento. En mi caso particular, pues estuve en la participación de el primer Congreso Internacional Online de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Propuse desde la docencia de aula a nivel de pregrado, propuse una asignatura de Teoría de la Educación Física en el programa de Profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad de Cundinamarca en séptimo semestre. Hicimos la publicación con unos compañeros de un artículo enmarcado en el tema del lactato, una reflexión crítica a la terminología aeróbica y anaeróbica del ejercicio, y el programa nos dio la posibilidad que a través de los seminarios 1, 2, 3 que participábamos y hacíamos las exposiciones respectivas, se nos concedieron diferentes unidades de crédito, lo que en mi caso me permitió completar las 12 unidades. Entonces ya con esta última diapositiva de las actividades acreditables, pues espero haberles compartido así de una manera muy somera, de acuerdo al tiempo disponible, de cómo fue el recorrido que se hizo dentro de la colegiatura del programa de profesional, del programa de doctorado en ciencias de la actividad física y el deporte. Muchísimas gracias.